Buenas tardes, soy Pablo Peñalver, profesor de Administración de Empresas en el IES Consaburum de Consuegra y voy a hacer la presentación de las aulas profesionales de emprendimiento. Ante todo, me gustaría agradecer la invitación a estas jornadas de formación profesional en Extremadura, que creo que son uno de los hitos fundamentales para difundir las buenas prácticas y todas las innovaciones que se dan en nuestra formación profesional y que van a contribuir a incrementar la calidad de la misma. Y voy a abordar uno de los temas que, bueno, pues está en la actualidad totalmente: aulas profesionales de emprendimiento. Bien, para ello, bueno, pues el punto de partida que me marco siempre es señalar cuál es el norte de nuestra intervención, es decir, en qué dirección estamos formando. Y me gusta tener en cuenta el libro de Raquel Roca, Nomads, los trabajadores del futuro. ¿Por qué? Pues porque define el perfil que ha de tener el trabajador diríamos, del futuro, pero tampoco es así, porque ya tenemos ese perfil en muchos sectores. Incluso podríamos hablar del trabajador de hoy en muchísimos sectores. Todo va muy rápido, todo cambia muy rápido y se exige precisamente este perfil de nomad, un perfil caracterizado por ser creativo, por aprender continuamente, por estar alfabetizado digitalmente, trabajar en equipo, trabajar en cualquier lugar y que disfruta y está motivado con el trabajo que realiza. En ese sentido, podemos afirmar que el nomad tiene 4 puntos clave. Un trabajador de hoy debería saber cuestionarse el modelo de negocio en el que está trabajando. Estamos hablando de que tenga un perfil disruptivo. Necesariamente tiene que trabajar con retos reales, que es donde nosotros le vamos a poner a prueba dentro de lo que es el desarrollo de habilidades personales y sociales. Manejar las TIC, obviamente, y, cómo no, la característica de nuestro tiempo, la flexibilidad. En ese sentido, si queremos formar a ese profesional, lo primero que tenemos que plantearnos, incluso antes del aula, es la actualización de nuestra metodología docente. Y apostamos fundamentalmente, cuando hablamos de aulas profesionales de emprendimiento, apostamos por metodologías ágiles. Metodologías que nos van a permitir enfrentarnos a un problema y rápidamente obtener una solución que vamos a prototipar y vamos a lanzar al mercado. No con el ánimo de aprender, sino no con el ánimo de ganar dinero, sino con el ánimo de aprender. Y en ese sentido, nosotros vamos a lanzarlo rápidamente mediante un prototipo y con pocos recursos. Pero repito que cuando lanzamos un nuevo producto o un nuevo servicio al mercado, la idea es, en principio, aprender para validar el modelo de negocio. Bien, es en este sentido donde, bueno, pues hablamos de metodologías ágiles que se caracterizan fundamentalmente por 4 pilares fundamentales: el valor de las personas, el valor del producto o servicio funcionando desde el principio, aunque sea en versión prototipo, la colaboración y, como decía anteriormente, la agilidad. De tal manera que vamos a trabajar en periodos cortos de tiempo, en periodos con carácter general de 15 días, mediante el cual vamos haciendo entregas del proyecto. Y ese proyecto va a ir creciendo de forma iterativa e incremental, con el fin de que cuando finalice la entrega del mismo, cuando hagamos la entrega última, se adapte realmente a lo que quería el cliente. En ese sentido, un esquema sencillo sería este, aquel que nos muestra, pues, un periodo de 15 días en el que se llevan a cabo actividades de planificación y durante esos 15 días se ejecuta ese ciclo corto, ese sprint, procediéndose a la entrega una vez finalizado el mismo. Pero para entender de manera completa este aspecto es necesario entender los roles que trabajamos en metodologías ágiles, como por ejemplo con Scrum. En este sentido, el docente actúa el papel de dueño de producto, es el que recibe ese producto o servicio y serán los grupos de alumnos los que realicen la entrega. A ese conjunto de alumnos, a ese equipo, en metodologías ágiles se le denomina equipo de desarrollo. Y en ese sentido se caracteriza por ser multifuncional, autoorganizado, actuar con autonomía y entre 3 y 9 personas. Pero destaco fundamentalmente la característica de la autonomía, porque cuando trabajemos en un aula profesional de emprendimiento, lo que tenemos que tener perfectamente claro es que es el equipo, es el grupo de alumnos el que toma decisiones y el que decide entonces cómo va a trabajar, dónde va a trabajar y lo que va a hacer. Es así como le vamos a dar sentido a las aulas profesionales de emprendimiento.
En ese sentido, si actualizamos nuestra metodología didáctica, va a ser necesario contar con nuevos recursos didácticos. Necesariamente apostamos por lo que es el microlearning, por píldoras formativas en vídeo y la utilización de mapas visuales y organizadores gráficos. Y solo cuando demos estos pasos es cuando vamos a sentir la necesidad de nuevos espacios y donde tiene sentido totalmente un aula profesional de emprendimiento. En ese sentido, hay que tener muy claro lo que contamos, con lo que contamos en el centro y lo que estamos proponiendo. Un aula tradicional es un aula estándar, es un aula fija, donde los cambios son muy escasos. En cambio, un aula profesional de emprendimiento es un aula flexible, es un aula donde los cambios son frecuentes, pero no dentro de una misma sesión, sino dentro de la propia sesión. Cada grupo de alumnos puede tomar sus propias decisiones y abordar el espacio que considere más oportuno. Por tanto, estoy dejando caer una característica que será la clave de ese aula profesional de emprendimiento, que es la flexibilidad. Pero en lugar de ver la teoría, vamos a verlo de forma totalmente práctica. Y para ello presentamos el aula profesional de emprendimiento del IES Consaburum. Quisiera aclarar que ante el plano, con medidas en este caso reales, lo que sí es necesario es que se sepa que realmente hay dos aulas. Y es que este aula de emprendimiento nace hace 3 años y con ausencia de financiación, lo que hacemos en el centro es fusionar, juntar 2 aulas. Conseguíamos espacios a base de unir 2 aulas. Obviamente, a día de hoy, esas aulas profesionales de emprendimiento, con la mitad del espacio sería suficiente, como vamos a dejar perfectamente claro. Bien, por dar una pincelada más, fijaos, dentro del aula de emprendimiento podemos hacer prácticamente de todo. Y quiero que os vayáis acercando a la idea del trabajo por proyectos, ¿no? Podemos tener una zona donde se trabajan diferentes medios de trabajo de forma tradicional, se puede trabajar de manera creativa, se pueden estimular debates, se pueden presentar proyectos. Incluso esa primera zona tendría una zona de prototipado. Hay una zona intermedia que denominamos de coworking. Hay una zona para la utilización de medios TIC, tanto para lo que es el proceso de enseñanza como para el proceso de aprendizaje. Y también incluso podríamos diseñar una zona para relax e incluso para un estudio de grabación. Pero bien, esto es un acercamiento inicial. Vamos a analizar las posibilidades y sobre todo vamos a ponerlo en situación dentro de un proyecto. Bien, en ese sentido, bueno, pues cogemos la primera de las zonas de ese aula de emprendimiento que veis por triplicado, pero que simplemente lo que he hecho es daros la opción de 3 posibles configuraciones del aula. Este primer espacio es el que denominamos espacio para la creación, para el prototipado o para presentaciones. La clave son las mesas y las sillas. La clave es el equipamiento que permite trabajar con diferentes configuraciones. Así, cuando al profesor le interese trabajar la clase tradicional, tiene esa posibilidad. Pero cuando le interese estimular un debate, puede perfectamente y en cuestión de segundos tener una forma de U con el fin de estimular precisamente ese debate. Pero cuando trabajemos dinámicas creativas, perfectamente pueden juntarse las mesas de 2 en 2 y llevar a cabo todo tipo de actividades de creatividad o incluso de prototipado, sobre todo si hablamos de prototipado rápido. Dentro de la misma, como podéis observar, tenemos una zona específica de prototipado y es que al hilo de los nuevos módulos profesionales de digitalización, es fundamental contar en estas aulas con un espacio específico de prototipado, donde tengamos la ayuda de elementos tan importantes como podrían ser una impresora en 3D, unas gafas de realidad virtual, con recursos, incluso un plotter. Sería ideal contar con una cortadora láser. En definitiva, una serie de máquinas que nos van a permitir, sobre todo, facilitar el prototipado y pasar a unas versiones de prototipado que se puedan desarrollar mucho más. Esto nos va a dar muchas opciones. En el medio os podéis encontrar una zona de coworking, una zona donde realizamos reuniones. Es muy importante la realización de reuniones cuando trabajamos proyectos. Al principio de cada sprint, cuando es de planificación, y al final de cada sprint. Fundamental ese feedback que hay después de cada sprint, en lo que llamamos las reuniones de retrospectiva. Aquí también nos reunimos con emprendedores o con antiguos alumnos que quieren montar su empresa.
Es un espacio pequeño, pero que tiene muchísimas posibilidades. A continuación, os presento el espacio de investigación y para compartir y publicar información. Como he dicho anteriormente, perfectamente podría ser el primer espacio el que albergara esta zona. En nuestro caso, como os dije, nació de otra manera, nació este aula sin recursos y lo que teníamos era, bueno, pues este juego con los espacios, pero perfectamente en la primera zona, con las mesas y con las sillas que ahora describiremos, podemos tener portátiles y trabajar en lo que llamamos esta zona TIC sin ningún tipo de problema. Será fundamental para buscar información, será fundamental para organizar esa información, para crear contenidos y para publicarlos y poder difundirlos en la red. Este espacio es fundamental en los términos que hemos visto anteriormente cuando definíamos al trabajador del futuro o al trabajador nómada. Y por último, pues tenemos una zona que, bueno, pues una zona de relax que hay que entender. Hay que entender una zona de relax o un espacio lúdico porque si los alumnos deciden cómo trabajan y dónde trabajan, nuestros espacios no se adaptan a las sesiones de trabajo habituales. En ese sentido, serán ellos los que vayan regulando su actividad diaria y también los tiempos de descanso. Y, cómo no, al final, un estudio de grabación muy importante porque nos va a permitir, sobre todo, la grabación en vídeo y en ese sentido nos va a permitir la capacidad de sintetizar tanto el proyecto como algunas partes del mismo en vídeo. Y esto es una de las habilidades imprescindibles que debemos trabajar. En ese sentido, bueno, pues recomiendo para aquellos que vais a montar un aula profesional de emprendimiento y que, bueno, pues llegan este curso a muchísimos centros de España, en primer lugar, lo que hay que tener claro son los objetivos. ¿Qué objetivos nos planteamos con el aula de emprendimiento? Y en ese sentido, os remito a la orden que regula las aulas profesionales de emprendimiento de cada comunidad. Ahí vienen muchos objetivos e incluso podemos personalizarlos. Cuando los tengamos claro y sepamos lo que queremos conseguir, para mí el punto de partida es tener clara la metodología. No vale una metodología tradicional para utilizar un aula profesional de emprendimiento. Tenemos que apostar por metodologías activas y, en particular, como yo digo, metodologías ágiles. Y con estas, nuevos recursos basados fundamentalmente en el microlearning y que nos van a permitir pues, utilizar, por ejemplo, metodologías como la clase invertida. Y cuando tengamos eso interiorizado, estaremos en condiciones de utilizar nuestra aula profesional de emprendimiento, para lo cual os recomiendo primero un diseño mediante, bueno, pues un pequeño prototipo con una aplicación de diseño de planos y hacernos una idea y poder visualizar realmente lo que queremos con ese aula profesional de emprendimiento. Y a partir de ahí, pasar directamente a la ejecución. En ese sentido, estas recomendaciones que hago, pues fundamentalmente van ligadas a que, bueno, pues tengáis en cuenta la experiencia que tenemos en el uso de este aula profesional de emprendimiento y el desarrollo de numerosos proyectos, donde hemos visto que tiene un potencial enorme. Me gustaría terminar esta breve ponencia con 6 aspectos que considero muy importantes. Fijaos, vamos a convertir ese aula en un espacio que va a ser realmente un sitio donde vamos a pasar muchísimas horas. Y en ese sentido, bueno, pues conviene que nos sintamos a gusto. Es como una entrada, ¿no?, en lo que es el aula. A partir de ahí, bueno, pues se exige que tenga una buena iluminación y una buena acústica. Obviamente, que tenga conectividad, porque si no, pues uno de los elementos fundamentales, como son las nuevas tecnologías, no van a poder desarrollarse. El uso, obviamente, de equipamiento tecnológico como paneles digitales, equipamiento informático como portátiles, ordenadores, impresora en 3D o gafas de realidad virtual, como hemos dicho anteriormente. Necesariamente, mesas, sillas o soportes que sean móviles, necesariamente. Y, por último, personalizarla a nuestro gusto. Y personalizarla con detalles como, por ejemplo, en nuestro caso, que contamos con 80 mapas visuales, 80 cartulinas, donde se detallan los conceptos fundamentales de lo que son las metodologías ágiles y que adornan, decoran y sobre todo dan muchísimo colorido al aula. Y eso, en definitiva, es vida. Lo que le damos es vida realmente. Bien, pues estas son las ideas fundamentales de un aula profesional de emprendimiento que me gustaría sintetizar en
dos ideas clave. La primera la he dicho y la repito. Es clave apostar por nuevas metodologías, porque son estas las que nos van a permitir explotar al máximo un aula profesional de emprendimiento. Y lo segundo, la flexibilidad. Podemos usar diferente equipamiento, pero la clave será que ese equipamiento sea flexible y sea versátil. Así que os recomendaría que apostarais por mesas móviles, sillas móviles, paneles móviles y, como no, incluso el panel digital con el soporte que sea móvil. ¿Por qué? Pues porque vamos a poder hacer con nuestra clase, con nuestro aula, lo que queramos. Pero no solo nosotros, sino también nuestros alumnos, dentro de ese espacio que les hemos concedido para que tomen decisiones y organicen absolutamente todo dentro de su proyecto. En ese sentido, una vez que he explicado que es un aula profesional de emprendimiento en la teoría y en la práctica, yo creo que lo que conviene es verlo de forma real. Por tanto, damos paso a un vídeo ilustrativo que os muestra cómo trabajamos en el aula. Soy Pablo Peñalver, profesor de Administración de Empresas del IES Consaburum, y voy a presentar lo que es el proyecto FP Innovación. El punto de partida de este proyecto es el tipo de alumno que queremos formar, el perfil de alumno. Y nosotros apostamos por un perfil nomad, un perfil trabajador del futuro, donde lo verdaderamente importante es que sea capaz de trabajar en equipo, que sea capaz de resolver problemas, de crear, de asumir el error, de trabajar en remoto y que sea capaz de transformar y crear para dar respuesta a los problemas que tenemos actualmente. Hola, soy Cristina Rubio Nogales y a mí lo que me aporta el proyecto integrado es aprender más allá de lo que es la teoría. De siempre me han enseñado la teoría y no llega nunca a entender bien cómo se trabaja en una empresa real. Entonces a mí el proyecto me está aportando puntos de vista muy distintos a los que yo tenía, sobre todo a la hora de la documentación contable, cuando nos daban los típicos papeles, en cuanto los tienes que poner en acción, saber cómo contabilizarlo, qué sentido tiene y qué importancia tiene para la empresa. Ahí es donde me estoy dando cuenta lo importante que es trabajar de esta manera y no de forma teórica. Así que esto me está aportando, la verdad es que mucha experiencia y algo que sé que el día de mañana, cuando me vaya de prácticas o a cualquier empresa a trabajar, me va a ayudar a saber enfrentarme a pequeños problemas o retos de una manera más ágil. Nuestro proyecto de innovación tiene 4 pilares fundamentales. Hablamos de nuevas metodologías, nuevos recursos, nuevos espacios y una nueva organización. Pues yo soy Alberto Rodríguez Ortiz y en cuanto al proyecto de emprendimiento, pues sobre todo me aporta al futuro una nueva visibilidad y una nueva forma de ver el emprendimiento que yo antes no tenía. Cómo tratar los temas, cómo abordarlos, cómo sacar nuevas ideas en base a lo que quieren los clientes, si me dan un punto de vista que puedo sacar algo útil a la sociedad. Mi nombre es Alicia Fulgencio, soy profesora de Administración de Empresas. ¿Qué es lo que me ha aportado el trabajar aquí? Pues me ha abierto un mundo de posibilidades, ¿no? El trabajar de otra manera, el sentirme que soy mucho más útil, todos los días pensar en qué vamos a hacer y sobre todo ver que los alumnos aprovechan mucho más todo lo que les estamos enseñando. Es fundamental el cambio metodológico. Y nosotros apostamos por el uso de metodologías activas y ágiles. ¿Por qué fundamentalmente? Porque nos van a permitir desarrollar habilidades conforme el alumno trabaja y desarrolla la competencia técnica. Soy Mercedes Lozano. Lo que me está aportando a mí personalmente es una experiencia totalmente diferente. Yo vengo de haber estudiado con un sistema súper arcaico y súper antiguo y estudiar aquí creo que es un poco más, te enseña cómo se está trabajando, cómo se va a empezar a trabajar en las empresas a partir de ahora. Creo que muestra un poquito más cómo va a ser realmente la vida profesional a partir de ahora. El tema de los espacios es muy importante porque nos van a permitir trabajar en óptimas condiciones para el desarrollo de esas habilidades.
de tal manera que los espacios sean totalmente flexibles y adaptables, va a facilitar mucho la tarea para el trabajo de proyectos. Mi nombre es Miguel Novillo. Primero observamos cómo tenemos un problema y para ese problema tenemos que dar una solución. Esa solución debe pasar con diferentes fases, primero con Design Thinking, luego Lean Startup, y para hacer esto también necesitamos el Visual Thinking. El Visual Thinking es para fomentar la creatividad, la imaginación, y para ello en las empresas necesitamos más espacio, porque actualmente lo hacemos con programas tecnológicos en nuestros ordenadores, pero quizá en las empresas necesitaríamos más espacio, ya sea digital o físico, para poder trabajarlo de una manera mejor. La clave fundamentalmente es combinar el desarrollo de la competencia técnica con el desarrollo de habilidades, de las denominadas soft skills, y que son las que nos van a permitir adaptarnos a todos los cambios que vamos a tener que vivir en los próximos años.